almas y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Père Dulaon, el guardián de lo oculto, entre las ceibas sagradas y los cenotes sin fondo, donde el susurro de los antiguos dioses aún estremece la tierra. Mi andar me ha llevado a los confines del Petén, donde la selva no duerme, y las piedras talladas murmuran secretos que ningún mortal debería oír. He sido testigo de rituales sellados con sangre y jade, de miradas vacías perdidas entre la espesura, de pactos antiguos que jamás debieron romperse, y entre todas las sombras que he cruzado, hay una que nunca olvido, la del sacerdote Ahau-Uk, custodio de un secreto maldito, y de los aluches, esas criaturas ancestrales que no reconocen el perdón. Esta es una historia tejida con miedo, silencio y oscuridad, un relato que despierta lo que jamás debió despertar. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad. Y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. La leyenda de los aluches. Yo, Ahau-Uk, supremo sacerdote maya, Halash-Winik, sentía el latido del universo en cada respiración, como si los dioses me llamaran desde las sombras de Chichén Itzá. Una noche sin luna, mientras la brisa helada recorría mi rostro, supe que algo perturbador se acercaba a nuestro sagrado territorio. Caminé por la milpa iluminada por antorchas, escuchando el eco de pasos invisibles que parecían susurrar antiguos secretos. Ahau-Uk, ¿escuchas el murmullo de la selva?, me preguntó mi aprendiz Ixchel, con voz temblorosa, mientras el temblor de la tierra se hacía notar. La inquietud se apoderó de mi ser al comprender que la presencia de los aluches se manifestaba con doble intención: rescatar y castigar. En mis sueños, figuras diminutas surgían entre las sombras, vestidas con trajes de antaño, recordándome el rito de creación en barro y miel. Recordé los antiguos rituales en los que se invocaban a esos espíritus para proteger las cosechas, pero también para silenciar amenazas inminentes. La atmósfera estaba cargada de presagios. Las pirámides resonaban con un eco ancestral que parecía anticipar tragedias. Me dirigí al cenote sagrado, donde el agua reflejaba las estrellas como espejos rotos, y allí sentí su mirada penetrante. La dualidad de la vida y la muerte se manifiesta en ellos, murmuré en voz baja, sabiendo que nuestro destino estaba entrelazado. Una ráfaga helada rozó mi piel y comprendí que mi misión se había transformado en un desafío entre la luz y la oscuridad. Con el corazón acelerado y la determinación forjada en la fe, me preparé para revelar los secretos oscuros y maravillosos de los aluches. Rememoré la antigua ceremonia en la que, con barro sagrado y pócimas de miel, los sacerdotes dotaron de vida a estos seres invisibles. En aquel ritual, la noche se impregnaba de magia y el fuego de las antorchas bailaba, mientras los dioses precedían en silencio. Que la esencia de la tierra te dé forma y fuerza, recité en voz alta, entre murmullos y cánticos que retumbaban en lo profundo del templo. Mis manos, temblorosas pero firmes, moldearon la arcilla, infundiendo en cada figura el soplo vital de nuestros ancestros. Los aluches nacieron, diminutos guardianes, con la apariencia de antiguos mayas, capaces de pasear entre lo visible y lo invisible. Cada uno tenía un brillo en sus ojos, una chispa que hablaba de sabiduría, protección y una amenaza inminente para quienes los ofendieran. Mientras completaba el rito, noté cómo el ambiente se llenaba de una energía tanto apacible como inquietante, dual en su esencia. La veneración se mezclaba con el temor, pues sabíamos que estos espíritus podrían bendecir la tierra o castigarla con furia. Oh espíritus del barro y la miel,
conducidnos hacia la prosperidad y alejad la oscuridad, entoné, sintiendo que cada palabra resonaba en el cosmos. En ese instante, una luz tenue emergió de las figuras, confirmando que la conexión con el inframundo se había establecido. El ritual culminó con un silencio reverente, en el que cada latido del corazón era un eco del compromiso con nuestros dioses. Así, nació la leyenda de los Aluches, seres duales cuyas acciones trascendían el tiempo y se convertirían en guardianes de la vida y la muerte. En el transcurrir de los días, en el aplomo del amanecer, empecé a notar señales extrañas en el pueblo y la tierra. Los campesinos murmuraban acerca de luces errantes en las noches y sonidos que parecían provenir de la espesura de la selva. Ahau-Uk, algo perturba la armonía de nuestros campos, dijo Tikal, el líder del consejo, mientras su voz vibraba en inquietud. Acompañado de mi aprendiz Ixchel, emprendí un recorrido por los senderos antiguos en búsqueda de las respuestas. La tierra se mostraba inquieta y los cenotes parecían oscilar entre la calma y una furia contenida, como si ocultaran secretos prohibidos. Un eco de risas infantiles resonó en la penumbra de una caverna, despertando en mí recuerdos de las travesuras atribuidas a los Aluches. ¿Serán solo bromas o presagio de algo peor?, me cuestioné, mientras la incertidumbre se colaba en mis pensamientos. Mientras avanzábamos, el sutil aroma de flores silvestres y miel se impregnaba en el aire, recordándome la ceremonia de creación. Ixchel, con mirada preocupada, comentó: «Siento la presencia de quienes velan por este lugar, pero también percibo un oscuro desasosiego. En un claro rodeado de antiguas piedras talladas, hallamos una pequeña estructura que parecía una ofrenda olvidada, la casa Alush. Allí, restos de tributos y ofrendas atestiguaban la veneración ancestral, pero algo en la atmósfera parecía perturbar la paz. Comprendí que los Aluches, en su dualidad, habían comenzado a manifestarse de forma irregular, anunciando un cambio que alteraría nuestro destino. La prosperidad que simbolizaban los Aluches en nuestras cosechas comenzó a menguar, trayendo consigo un presagio funesto. Los campos, antes fértiles, mostraban signos de desolación, y los granos de maíz caían marchitos al suelo. «Nuestros dioses han cambiado de humor», murmuró Ixchel mientras observábamos, con pesar, la tierra amarillenta y seca. En el templo sagrado celebramos ritos para apaciguar la ira de los espíritus, pero cada cántico parecía desafiar el destino. La dualidad de los Aluches se hacía más evidente, guardianes protectores en un momento y viciosos verdugos al siguiente. Durante la noche se oían gemidos en la oscuridad y se contaban historias de niños desaparecidos, arrebatados por seres diminutos. «No es casualidad que la desgracia se manifieste en nuestras aldeas», afirmé en voz alta en el centro del templo, sintiendo el peso del destino. Las leyendas hablaban de cómo, si los Aluches no eran honrados debidamente, podían convertirse en embaucadores que robaban la inocencia de los niños. Un anciano del pueblo se acercó, con ojos llenos de temor y nostalgia, y confesó: «Recuerdo días en que la tierra cantaba y nosotros éramos protegidos, pero ahora la tristeza reina». La ceremonia de ofrenda se hizo más solemne y cargada de desesperación. Cada tributo era una súplica por la restauración de la vitalidad perdida. «Debemos buscar la raíz del descontento en el reino de los Aluches», declaré, sintiendo que el eco de mi palabra se fundía en el clamor de la noche. Así, con el alma estremecida y la fe puesta en el conocimiento ancestral, emprendí la búsqueda para descifrar el oscuro mensaje que se ocultaba en nuestra miseria. Reuní a los ancianos y chamanes de la aldea en el salón sagrado de piedra, donde el fuego danzaba entre los rostros venerables. «Hermanos y hermanas, nuestras almas claman por respuesta, que solo lo divino puede otorgar», exclamé, alzando mi voz entre el crepitar del fuego. Las palabras se entrelazaban con el humo, y cada testimonio parecía cargar un secreto oscuro de la selva. Uno de los chamanes, con voz grave, relató: «En las noches, la risa y el llanto se unen en una sinfonía oscura, y los Aluches vigilan desde la penumbra». Un silencio inquietante se apoderó del lugar, mientras todos esperaban un presagio que alumbrara el camino a seguir. Analizamos antiguos códices y relatos orales que hablaban de un equilibrio roto, un error en los rituales ancestrales. «Puede que hayamos olvidado una ofrenda esencial, una conexión sagrada que apacigüe su dual furia», susurré, notando la tensión en el ambiente. Con determinación y pesar, acordamos realizar un rito especial, un concilio que invocara a los dioses
y a los mismos aluches. Las antorchas se encendieron una tras otra, iluminando rostros llenos de temor y esperanza en la misma medida. Que los espíritus de la tierra y la selva nos guíen. Que la oscuridad se transforme en luz, recité con fuerza, mientras el eco de mis palabras retumbaban entre los muros antiguos. Cada uno ofreció un sacrificio, compartiendo memorias de tiempos gloriosos para reconstruir el lazo sagrado perdido. En medio de ese ritual poderoso, sentí como una presencia siniestra y ancestral se acercaba, marcando el inicio de un nuevo capítulo en nuestra lucha contra lo desconocido. La noche siguiente, mientras la luna se ocultaba tras nubes densas, el ambiente se impregnó de un terror palpable que hielaba la sangre. Avancé en soledad hacia la zona del cenote, donde los murmuros se transformaban en lamentos y ecos de antiguas tragedias. No temas, Ahau-Uk, que tu sabiduría ilumine el camino, resonó la voz suave de Ixchel mientras caminábamos juntos entre sombras móviles. En el silencio opresivo, pequeñas figuras comenzaron a materializarse a la orilla del agua, con ojos brillantes y rostros llenos de picardía y oscuridad. Su presencia era inquietante. Guardianes de la noche, cuya mirada mezclaba benevolencia y malévola intención. Uno de ellos se acercó y con tono burlón dijo: «Has regresado, sacerdote, pero ¿estás dispuesto a enfrentar nuestros secretos?». Mi voz tembló al replicar: «Vengo en búsqueda de equilibrio, de comprender la dualidad que nos une a todos». La figura, con una sonrisa torcida, comentó: «El equilibrio es una danza de luz y sombra. Cada acción tiene una consecuencia en el velo del tiempo». Mientras la luna se asomaba tímidamente, los aluches comenzaron a realizar un ritual espontáneo, moviendo piedras y creando figuras en la arena húmeda. La intención se intensificaba al ver cómo el cenote se inundaba de voces susurrantes, narrando antiguas historias de protección y desolación. «Escucha la canción de la tierra», ordené con firmeza, tratando de canalizar la energía sagrada en cada palabra. La noche se hizo eterna, y en ese instante supe que el destino de nuestro pueblo y el de los aluches estaba irremediablemente entrelazados entre un lazo de temor y redención. Durante el amanecer, el cenote parecía haber callado, dejando tras de sí solo ecos lejanos de la noche anterior. Caminé descalzo sobre la tierra mojada, sintiendo cómo cada gota de rocío susurraba memorias de antiguos rituales y tragedias olvidadas. «El espíritu de nuestros antepasados nos observa», dije en voz baja, dejando que la brisa templada llevara mis palabras al horizonte. En el muro de una vieja pirámide se distinguen grabados que representan escenas de festines, de ofrendas y de la dualidad de la existencia. Recordé relatos transmitidos de generación en generación, de niños arrebatados por los aluches para ser transformados en el arte de su conocimiento y de su misterio. Una anciana del templo se me acercó y entre lágrimas me confesó: «Yo vi cómo se llevaron a mi hija en medio de la noche y ahora sus risas son mis más grandes pesadillas». La confesión se mezcló con el calor del sol naciente, creando una atmósfera melancólica en la que la esperanza parecía flaquear. «No todo está perdido, pues en la luz también se esconde el poder de la redención», afirmé con convicción, alzando mi mirada a los cielos. En el centro del templo, un altar gastado por el tiempo recordaba los días de esplendor, cuando los dioses y los hombres convivían en perfecta sintonía. Revisé antiguos códices que narraban cómo la ofrenda y el respeto mutuo con los aluches garantizaba la abundancia y la salvación. Ixchel sostuvo mi mano y murmuró: «Cada cicatriz de la tierra tiene su historia, y cada susurro es un llamado a no olvidar». Así, con el alma cargada de recuerdos dolorosos y la determinación renovada, juré restaurar la conexión perdida entre nosotros y los espíritus. Sabía que para apaciguar la furia de los aluches y reavivar la fertilidad de la tierra, debía realizar un ritual ancestral que uniera lo sagrado y lo terrenal. Reunía a los hombres y mujeres del pueblo en un claro iluminado por la luz tenue del alma, dispuestos a ofrecer sus vidas por la salvación de nuestro pueblo. Hoy invocaremos a nuestros dioses y a los guardianes de la naturaleza para que rompan la maldición que nos aqueja, proclamé con voz resonante. Cada participante portaba un pequeño objeto de ofrenda: maíz, flores y miel, elementos que simbolizaban la unión de la tierra y el cielo. Mientras cantábamos antiguos cánticos, una sensación de expectativa y terror se apoderaba de la asamblea, como si la mismísima muerte aguardara en la penumbra. Los aluches comenzaron a manifestarse, emergiendo de la oscuridad en formas cambiantes, acompañados de un murmullo que helaba la sangre. «Oh espíritus ancestrales,
Os suplico que os perdonéis y restauréis el equilibrio perdido, recité con fervor, sintiendo que cada palabra era un grito de auxilio. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar cuando una figura alada y diminuta se posó en el altar, marcando el momento culminante del rito. Tu ofrenda ha sido recibida, pero el precio de la redención será alto, declaró el ser con tono enigmático, dejando que el miedo se impregnara en nuestros corazones. El ritual se intensificó y la tierra pareció retumbar como si respondiera a un llamado ancestral, invocando la lluvia y la fertilidad. En medio de lágrimas y sudor, Ixchel se acercó y con voz quebrada preguntó: ¿será este el amanecer de la salvación o el preludio de nuestra perdición? La respuesta quedó suspendida en el aire, mientras la noche se volvía un eco de promesas y desafíos que únicamente el destino podría resolver. Una noche oscura, cuando las sombras parecían cobrar vida, una furia ancestral irrumpió en nuestra aldea como un vendaval incontrolable. El cenote rugía con fuerza y la lluvia caía a cántaros, como si los dioses quisieran purgar la tierra de pecados olvidados. Los aluches han decidido mostrar su verdadero rostro, exclamé, sintiendo cómo el terror se apoderaba en cada rincón de nuestros corazones. Una figura imponente emergió de entre la bruma. Era Ixinche, el guardián de los aluches, cuya presencia combinaba benevolencia y terror absoluto. Su voz, profunda y resonante, proclamó: «Has olvidado honrarnos, Ahau-Uk, y ahora la ira de la naturaleza se desatará contra ti». Los habitantes corrían despavoridos y el estruendo de la tormenta parecía ser el lamento de miles de almas perdidas en la penumbra. Con el cetro en la mano, intenté apaciguar al guardián, recordándole las palabras milenarias que alguna vez señaron la unión entre nuestros pueblos. «Oh poderoso Ixinche, en mi corazón arde la fe y el deseo de restaurar el equilibrio», imploré, con voz firme a pesar del miedo. El guardián replicó, con tono fluctuando entre la ira y el pesar: «El camino de la redención es arduo y está teñido de sacrificio, y tú debes estar dispuesto a pagarlo». Las gotas de lluvia parecían llevar consigo vestigios de antiguos lamentos, y cada trueno era un recordatorio del poder incontrolable de la naturaleza. La tensión se desbordó cuando uno de los aldeanos, en un grito ahogado, suplicó: «Perdónanos, oh Señor de la lluvia, y danos una señal de misericordia». En ese instante, el guardián bajó su furia con una gravedad solemne, dejando la promesa de un castigo que aún debía cumplirse, mientras yo meditaba sobre la magnitud del sacrificio requerido. Consciente de la necesidad de apaciguar a Ixinche y restablecer el pacto sagrado, se impuso un sacrificio silencioso y doloroso. Cada alma debía entregar algo valioso, un fragmento de sí mismo, para sellar el lazo roto y curar las heridas del pasado. En la oscuridad del templo, los aldeanos se reunieron en un círculo perfecto, dejando atrás todo rastro de ego y orgullo. «Hoy ofrezco mi temor y mi esperanza para que la ira se disipe y la tierra renazca», declaré con voz quebrada, sintiendo la inevitabilidad del destino. Los aluches, testigos invisibles del sacrificio, aparecían entre murmullos y destellos, observando cada entrega con ojos llenos de enigmático juicio. El ambiente se llenó de una energía casi palpable, en la que cada suspiro era una invocación a los dioses olvidados. Ixchel, a mi lado, confabuló en un diálogo entre lágrimas y bramura: «Tu sacrificio, Ahau-Uk, será la semilla de un nuevo amanecer, lo presiento». Cada ofrenda se convirtió en un canto de redención, y los murmullos de la multitud se elevaron como un himno de honor a la vida y a la muerte. El cenote, reflejo de las almas, absorbió las lágrimas con solemnidad, mientras las aguas comenzaban a calmarse tras la tormenta. Que este sacrificio sea el puente entre el mundo de los vivos y el reino de los aluches, pronunció un anciano, marcando el rito con profunda verdad. La noche se volvió más serena, aunque el eco del sacrificio resonaría por siempre en la memoria de nuestra gente. Con el último suspiro de gratitud, sentí que la furia de Ixinche se disipaba lentamente, dejando solo un tenue resplandor de esperanza en el horizonte. Con el equilibrio restaurado, los dioses y los aluches comenzaron a susurrar secretos que jamás habían sido contados en voz alta. Exploré antiguos códices y murales que narraban episodios de la grandeza maya, junto a la dualidad oculta de cada espíritu. La verdad es un velo frágil, y detrás de él se oculta tanto la luz como la penumbra, reflexioné mientras recorría las cámaras secretas de la Gran Pirámide. Entre imágenes y símbolos, descubrí el relato del rapto de los niños,
donados a la sabiduría de los aluches para aprender sus misterios ocultos. La revelación se hizo más escalofriante al notar que esos pequeños seres, a pesar de ser protectores de la naturaleza, tenían un lado oscuro, reservados para castigar el desequilibrio. Sentado frente a una gran piedra tallada, decidí plasmar en mi memoria cada palabra, cada símbolo, para transmitirlo a futuras generaciones. Nos han enseñado que el conocimiento tiene un precio y que la inocencia debe ser custodiada por la sabiduría ancestral, murmuré con pesar. Un eco distante me interrumpió. Ixchel había llegado corriendo, con ojos que reflejaban tanto asombro como terror. Ahau-Uk, he descubierto un mural que revela nuestro destino. Siguiendo su voz, llegamos a un corredor oscuro donde, iluminados por antorchas, se mostraban escenas de rituales olvidados y advertencias milenarias. Los murales contaban cómo, en tiempos de gran prosperidad, los aluches guiaban a nuestros antepasados, pero también cómo la arrogancia podía llevarlos a una condena eterna. Estas señales son un recordatorio de que el equilibrio es frágil y que la humildad es la llave que abre la puerta del conocimiento, dije con firmeza. Con el alma cargada de verdades que hielan la sangre, comprendí que la sabiduría de los aluches era un don tanto de vida como una condena, un secreto tan antiguo como nuestro propio ser. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban Chichén Itzá, mi espíritu se llenó de una inquietud renovada y de la certeza de que nada volvería a ser igual. Los dioses parecían complacidos, pero el balance mantenido era tan delicado que cada día traería nuevos desafíos y enigmas sin resolver. Hoy renace un día de esperanza, pero también se abre una puerta a nuevas sombras. Reflexioné al contemplar el resplandor de las pirámides al amanecer. La presencia de los aluches se percibía sutilmente en cada rincón del templo, guardianes protectores y semidemonios de las noches turbulentas. Ixchel me miró con complicidad y dijo: el ciclo eterno de luz y oscuridad nos convoca a redescubrir lo que significa ser uno con la tierra. Cada ritual, cada ofrenda, sería ahora un acto continuo de fe, en la que se honraba tanto lo sagrado como lo prohibido. Nuestro legado es un puente entre lo visible y el reino de lo intangible. Debemos caminarlo con humildad y coraje, dictaminé en un tono que pretendía ser inspiración para mis hermanos. El eco de nuestras voces se fundió con el murmullo del viento, formando una sinfonía de esperanza y temor entre ruinas y cenotes. Mientras recorríamos la gran avenida de la historia maya, sabíamos que el ciclo no tenía fin y que nuevos misterios se gestarían en cada crepúsculo. Una risa leve y traviesa se oyó a la distancia, un recordatorio de que los aluches, con su lado oscuro y protector, seguirían siendo parte integral de nuestro destino. Que este nuevo amanecer sea la prueba de que el terror y la belleza coexisten en nuestra existencia, dije en un susurro que se perdía en la brisa. Con el corazón, con una mezcla de asombro y temor reverente, concluí que la historia de los aluches apenas comenzaba, dejándome con la certeza de que, en este eterno juego de luces y de sombras, siempre habría nuevos relatos por descubrir. El relato del sacerdote Ahau-Uk no es una simple leyenda transmitida por generaciones, es una advertencia viva, una herida abierta entre la realidad y lo invisible. Aquellos que se atreven a caminar por los senderos sagrados de la selva, que se burlan de los rituales o profanan los altares olvidados, no comprenden que los aluches no son un mito, son guardianes de un pacto ancestral, entidades tejidas con la misma fibra que los dioses maya, moldeadas con el barro del inframundo. Los ecos de los cánticos de Ahau-Uk aún resuenan en los cenotes, en lo profundo de las grutas donde la luz se niega a entrar. Sus palabras, dichas en lengua maya bajo la luna de obsidiana, sellaron el destino que no todos deberían conocer. ¿Qué otras puertas se abrieron aquella noche? ¿Qué secretos se desataron cuando se incumplió el tributo? La oscuridad no olvida, y los aluches tampoco. Como bien señala Mercedes de la Garza, reconocida investigadora del pensamiento maya, el mundo para los mayas es un tejido de dimensiones entrelazadas, donde lo visible es una capa del todo, y lo invisible tiene más poder del que podemos comprender. En esta complejidad, los aluches son nodos vivos, guardianes de ese tejido que, si se rompe, permite que el antiguo y lo siniestro cruce a nuestro mundo. Ahora sabes la historia, pero si alguna vez una pequeña figura acecha entre el follaje, no la sigas. Si oyes risas infantiles en lo profundo de los montes, no respondas. Y si encuentras una casa diminuta de piedra con ofrendas marchitas, no te acerques, porque cuando el respeto se pierde, el terror despierta. Y en la penumbra, los aluches siempre están esperando. Recordad,
La noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad. Y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche. Voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.